Muy buenas a todos, los saluda Nati y sean muy bienvenidos a Estilo Manga. Ya por fin les traigo la última parte de esta excelente historia contada hasta su final, así que sin más tiempo que perder, comencemos. Mientras Agnes viajaba junto a Raymond, ya que era el día que le correspondía a él escoltarla, Raymond no dejaba de pensar en el pasado. Recordaba todas las veces que él había rechazado a Agnes de mala manera y cuánto la había detestado en aquel entonces. Pero ahora, contrario de todo lo que alguna vez había sentido, Raymond reconocía que aquellos antiguos sentimientos eran apenas una sombra del pasado. Lo único que anhelaba era que Agnes permaneciera a su lado, aunque le resultaba incomprensible que ella ya no lo mirara como antes, ni siquiera tras la supuesta pérdida de memoria. Esta vez estaba decidido a no dejarla escapar. Mientras tanto, Agnes estaba completamente enfadada. Momentos antes había sido engañada por su hermano Damien, quien había creado la ocasión perfecta para dejarla solas con Raymond. Y lo último que ella deseaba era pasar tiempo a solas con él. Y aunque parecía que Raymond ponía de su parte para crear un buen ambiente durante el viaje, para Agnes aquello resultaba sumamente molesto. Así que con la misma franqueza con la que en su momento había sido con el caballero Sirius, volvió a mostrarse tajante y cortante con Raymond, ya que su intención era ser totalmente clara y evitar cualquier malentendido. Le dejó bien en claro que incluso le resultaba ofensivo que tuviera cualquier intención más allá de su deber como escolta. Y aunque aquellas palabras fueron duras para Raymond, pensó para sí mismo que no se rendiría fácilmente. Cuando llegaron al lugar, Agnes se encontró con la sorpresa de que había un picnic preparado, lo cual la hizo sentir muy incómoda. Raymond no dejaba de hablar sobre el pasado, recordando cuando ambos eran niños y jugaban juntos. Agnes llegó a un punto en que no lo quiso escuchar más y de manera seca le expresó que no estaba interesada en recuerdos que no formaban parte de ella. Acto seguido se levantó y regresó al carruaje. Raymond sintió un profundo rechazo y un dolor punzante en el pecho. Sin embargo, tras unos minutos de reflexión, comprendió algo. Agnes estaba mintiendo con su amnesia. Llegó a la conclusión de que fingía con la intención de liberarlo, para que él pudiera ser feliz sin cargar con la culpa. Y en esa certeza, Raymond encontró un destello de esperanza. Agnes todavía lo amaba. Tremenda película mental se hizo Raymond. Por otra parte, Agnes, quien conocía los futuros eventos, sabía que pronto se abriría una fisura o una grieta, y tanto Raymond como Kylo debían dejar sus deberes de escolta para asistir como soldados. Sin embargo, lo que más le angustiaba era que sobre todo Kylo tuviera que sacrificarse de nuevo. Por eso, ya había trazado un plan gracias a la reliquia que había obtenido de la diosa. Cuando llegó nuevamente el turno de Kylo para escoltar a la princesa, se encontraba inusualmente nervioso, más de lo normal. Recordaba que en una de las salidas anteriores, Agnes se había disculpado con él por sus malas acciones del pasado. Ese gesto se grabó en su mente y aún más en su corazón, donde permanecía como un sentimiento recurrente y difícil de apartar, una mezcla de ternura, anhelo y un dolor dulce que no lo dejaba en paz. Luego de todo aquello, Damien, viendo que las cosas no avanzaban entre Agnes y Raymond, decidió nuevamente intervenir, creyendo que eso era lo mejor para Agnes, ya que a Damien nunca se le cruzó por su mente que quizás Agnes ya no sentía nada por Raymond. Así que no tuvo mejor idea que darle a Raymond un par de entradas para asistir a una famosa obra de teatro junto a Agnes. La propuesta llenó de alegría a Raymond, ya que pensó que tendría otra oportunidad con la princesa. Lo que no esperaba era que Agnes lo rechazara de forma contundente una vez más. Y lo que resultaba aún peor para él, el verdadero motivo era que ella quería estar junto a Kylo, algo incomprensible para Raymond. Al principio Kylo se vio atrapado por los celos, pero al presenciar la escena no dudó en intervenir para impedir que Agnes terminara acompañando a Raymond. Ese gesto colmó de alegría a la princesa. Sin embargo, al mismo tiempo pensó que si su hermano se enteraba, quizás Kylo podría ser castigado. Por ello, terminó aceptando la invitación, aunque claro, con una condición, que Kylo también los acompañara. De esta manera, los tres fueron al teatro, Raymond como acompañante y Kylo como escolta, aunque obvio, Agnes lamentaba no poder haber ido a solas con Kylo. Y Kylo se mostró atento con Agnes en todo momento. Hubo un instante en que los celos casi lo cegaron, pero esta vez logró detenerse y pensar con claridad. Ya no quería ser el cobarde que se apartaba creyendo no merecer nada. Esta vez estaba dispuesto a luchar. Por primera vez en su vida, Kylo deseaba algo con todas sus fuerzas, y eso era poder expresar lo que sentía sin arrepentimientos. Por fin, tomó la decisión de ser él quien diera el primer paso a partir de ahora, sin esperar más al que el destino hablara por él. Así que apenas
Apenas Kylo tuvo la oportunidad de estar a solas con Raymond, no dudó en marcar territorio. No, pero sí. Raymond, sin vacilar, le respondió que recordara su lugar y añadió con frialdad que para la princesa él no era nada. Por un instante esas duras palabras hicieron tambalear a Kylo, pero pronto recuperó fuerzas. Lo que sentía ahora era distinto. Ya no se resignaría ni retrocedería. Esta vez sería él quien la buscaría a Agnes, ya que Agnes, con mucho esfuerzo durante todo este tiempo, había presionado con fuerza sobre el corazón de Kylo, y aquello por fin comenzaba a dar sus frutos. Si bien la intención original de Agnes era que él se sintiera valorado y apreciado, la verdad es que ese afecto fue mucho más allá. Kylo aún luchaba contra sus sombras internas, pero en lo más profundo de su ser había nacido un anhelo nuevo, un deseo incontenible de ser amado, y ahora que sabía lo que quería, no daría ni un paso atrás. Continuó su discusión con Raymond, decidido a demostrarle que Agnes lo apreciaba y que él sería quien la protegería. Obviamente Raymond estalló de ira ante lo que consideraba una arrogancia intolerable de parte de Kylo. Afortunadamente Agnes regresó a tiempo. Ella los había estado observando desde lejos, aunque sin escuchar lo que decían. Aún así, estaba feliz de poder estar junto a Kylo, por lo que apenas prestó atención a la obra y se limitó a disfrutar en la compañía de su favorito, el único que lograba hacerla sonreír realmente. Raymond, en cambio, quedó consumido por la ira. Para él era una insolencia imperdonable que un simple noble de bajo rango se atreviera a desafiarlo de aquella manera. Lo veía como un abuso de confianza, una falta de respeto hacia él, y sobre todo lo hirió profundamente que Agnes pareciera darle más importancia a Kylo que a él. La humillación lo ardía por dentro, y en su interior juró que no dejaría pasar los desplantes de Kylo, ni mucho menos que se metiera entre él y Agnes. Luego pasaron varios días y Damien comenzó a preguntarse por qué las cosas no avanzaban entre Agnes y Raymond. Entonces se le ocurrió la idea de emparejarlos en el baile de otoño. Obviamente Agnes se negó de inmediato, pero Damien le ofreció otorgarle tierras a cambio de asistir con Raymond. Aquello la hizo dudar. Al fin y al cabo, un pequeño sacrificio podría traer un bien mayor en el futuro, y finalmente aceptó, aunque puso una condición muy clara: que Damien no volviera a intervenir ni intentar acercarla a Raymond de nuevo en el futuro. Ambos aceptaron el trato, y poco después Agnes llevó a Kylo con un sastre para regalarle la vestimenta que usaría en el baile. La sastre, al percibir la evidente química que había entre los dos, sonrió con picardía y le entregó la cinta métrica a Agnes para que fuera ella misma quien lo midiera. Y por primera vez Agnes sintió vergüenza, pero Kylo tomó la iniciativa y la animó a continuar. Aquello sorprendió y emocionó a Agnes, quien tomó sus medidas nerviosamente, y por un instante se encontraron demasiado cerca, demasiado atentos el uno con el otro, hasta que Kylo rompió la tensión preguntándole con quién iría al baile, con todas las expectativas de poder ir juntos. Así que la ilusión se desvaneció apenas Agnes le comunicó que asistiría con Raymond. De inmediato, la confianza que Kylo había logrado reunir se desmoronó, dejándolo en el pecho nuevamente aquella sensación amarga de no ser suficiente. No obstante, Agnes no tardó en aclarar que aquella decisión no era porque quería, sino que prácticamente lo hacía por obligación. Y para suavizar el momento, añadió que ya había pensado en él y le había conseguido la pareja ideal para acompañarlo al baile. Momentos después, Agnes le pidió un favor a nadie menos que Hazel Devon para que acompañara a Kylo como su pareja del baile. Hazel vaciló un instante, ya que Kylo podría ser muy el favorito de Agnes, pero para Hazel seguía siendo el temible capitán de los Caballeros Negros. Sin embargo, la duda se desvaneció en cuanto Agnes le prometió concederle cualquier deseo que pidiera. Los ojos de Hazel brillaron al instante. Un favor de la princesa valía más que cualquier riesgo, y lo aceptó sin pensarlo dos veces. Así fue como Hazel, a cambio de su favor, le pidió a la princesa un solo día dedicado únicamente a ella. Agnes la miró con cierta confusión. Le parecía sorprendente que no exigiera nada más, pero aún así aceptó, prometiéndole ese día para compartirlo juntas. Poco después, Agnes comenzó con los preparativos para el día del baile, y como era de esperarse, ignoró por completo la petición de Raymond de asistir con atuendos a juego. Muy a su manera, decidió diseñar en secreto un vestido cuyos detalles armonizaran con los que llevaría Kylo. Ya les digo yo que me encanta Agnes. Por su parte, Kylo, quien otra vez parecía no estar tan confiado como creía, se encontraba otra vez atrapado en su propio dilema mental cuando fue interceptado por su padre. Visiblemente molesto por haber sido ignorado tantas veces en el pasado, no estaba dispuesto a callar. Kylo respiró hondo y a regañadientes se dispuso a escuchar lo que aquel hombre, al que apenas reconocía como padre, tenía para decir. El señor Grey, al oír los rumores de que la princesa estaba tan aferrada a su hijo, vio ante sí una oportunidad que no podía dejar escapar. Aunque lo único que Kylo le inspiraba era desprecio, por primera vez creyó poder sacarle provecho gracias a la
interés evidente de la princesa. Sin medir sus palabras, el señor Grey le ordenó a Kylo que intentara seducir a la princesa por todos los medios posibles, con el fin de dejarla embarazada y aprovecharse de la posición que aquello le otorgaría. Imagínense la reacción de Kylo ante semejante descaro. Se sintió profundamente insultado, más aún lo consumía la rabia de que aquel hombre pretendiera mancillar el honor de la princesa Agnes, quien siempre había sido tan genuina y afectuosa con él. Sin titubear, Kylo le pidió a su padre que se marchara. Las palabras de aquel hombre le habían calado hondo, como si intentara ensuciar todo lo que él era. Por un instante sintió un nudo en el estómago, mezcla de rabia y vergüenza, pero no permitió que esa debilidad se reflejara en su rostro. Desde que había ingresado a la familia Grey, Kylo se había obligado a ser fuerte y mantenerse firme. Sin embargo, el simple hecho de saber que compartía su sangre con alguien tan despreciable lo llenaba de repulsión. Luego de aquello, transcurrieron los días hasta llegar al tan esperado baile de otoño, y tal como todos esperaban, Agnes lucía más hermosa que nunca. Cuando Raymond fue a buscarla, quedó deslumbrado por su belleza, pero también se sorprendió, ya que sus atuendos no combinaban como él había imaginado. Peor aún, era evidente que Agnes lo acompañaba más por obligación que por deseo. Aquello lo desconcertó profundamente, pues sabía que esa noche representaba su última oportunidad para demostrarle sus sentimientos. Mientras iban camino al palacio, Raymond le contó a Agnes que un gatito se había metido en el cuartel. Ella, al escucharlo, mostró de inmediato preocupación, hasta que suspiró aliviada al saber que el animalito estaba a salvo, ya que ese gatito pertenecía a una de sus compañeras de los Caballeros Negros. Ese instante hizo que Raymond sintiera un calor familiar en su corazón, algo que, sin darse cuenta, había estado extrañando, ver una Agnes alegre que no lo rechazaba. Por supuesto, apenas terminó la conversación, Agnes volvió a su actitud habitual. Aún así, para Raymond, aquel breve momento había sido profundamente agradable. Cuando llegaron al salón de baile, Agnes y Raymond sobresalieron de inmediato entre la multitud. Los presentes no pudieron evitar mirarlos con asombro, admirando lo bien que se veían juntos, como si fueran una pareja perfecta. Pero mientras las miradas de todos se posaban en ellos, Agnes solo buscaba entre la gente su verdadero objetivo, o sea, a su amado favorito. Y entonces, por supuesto, sus ojos se encontraron con los de Kylo. El corazón de Agnes se llenó de felicidad al verlo, y Kylo quedó cautivado, no solo por su belleza, sino por la sinceridad de aquella sonrisa que ella le regalaba. Pero de pronto Kylo se sintió demasiado avergonzado y apartó la mirada con brusquedad, dejando a Agnes algo confundida por aquel gesto inesperado. Quien sí notó todo con claridad fue Hazel Devon. Al percatarse de la situación, no tardó en aprovecharla para elogiar con devoción la belleza de Agnes frente a Kylo, y él terminó admitiendo que Hazel tenía toda la razón. Lo curioso fue que, aunque Agnes deseaba que Kylo se relacionara mejor con los demás, verlo conversar con tanta naturalidad con Hazel despertó en ella un sentimiento que no se atrevía a reconocer. Era bien sabido que Agnes amaba profundamente a Kylo, pero era un amor teñido de admiración, con el mismo fervor con que un fanático contempla a su idol. Y este tema ya lo vamos a tocar un poco mejor más adelante, pero mientras tanto, no nos adelantemos. Mientras Kylo entraba en el salón, no podía quitarse aquella sensación de incomodidad, como si ese no fuera su lugar. Recuerden que Kylo siempre fue marginado y discriminado dentro de la nobleza, y que si no fuera por Agnes, ni siquiera hubiera pensado en asistir. Pero poco a poco las personas comenzaron a acercarse a él con buenas intenciones, con deseo de conocerlo y admirar sus logros. Kylo quedó gratamente sorprendido y sabía en lo profundo de su ser que todo eso fue gracias a Agnes. Fue entonces cuando Kylo reunió valor y buscó a Agnes entre la multitud del gran salón, decidido a saludarla como correspondía. Al encontrarla rodeada de tantas personas, comprendió de golpe la distancia que los separaba, no solo física, sino también marcada por la gran diferencia de estatus. Aún así, se aferró con determinación a no dejarse vencer por sus propios pensamientos negativos y avanzó hacia ella. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, Raymond se adelantó y le pidió a la princesa el honor del primer baile. Agnes no pudo rehusarse y juntos ofrecieron ante todos los presentes un espectáculo digno de admiración. Kylo, en cambio, sintió una punzada de dolor en el pecho, como si una voz siniestra se empeñara en recordarle una y otra vez cuál era su verdadero lugar, y ese lugar estaba lejos de la princesa. Kylo reconoció para sí mismo que los celos lo arrastraban hacia pensamientos muy retorcidos. Aún así, no podía evitar sentirse patético. Era consciente de que ni su condición ni su rango podían compararse con el estatus de Raymond. Mientras tanto, la Santa Liliana observaba la escena con ojos cargados de ira y envidia hacia Agnes.
Desde el principio ella había codiciado a Raymond con gran obstinación, pero a su lado se encontraba Hugo Rodian, su compañero y uno de los caballeros blancos por si lo habían olvidado, quien estaba profundamente enamorado de ella y con tal de permanecer cerca de la santa prefería cerrar los ojos ante sus conductas más reprochables. Volviendo a Agnes, cuando terminó su baile con Raymond, enseguida buscó a su favorito obviamente, lo que dejó a Kylo muy sorprendido. Lo saludó con cariño y lo llenó de halagos, provocando que todos miraran a Kylo con asombro y admiración. Esta vez, él reunió valor y aunque nervioso, le pidió un baile y Agnes obviamente aceptó con mucho entusiasmo. Kylo estaba avergonzado y su baile resultó algo torpe, pero la felicidad de Agnes era tan evidente que lo llenaba de sentimientos entremezclados de vergüenza, nervios y por supuesto mucha alegría. Ella era así de amable solo con él y por momentos lo hacía sentir tan especial que incluso sus sentimientos llegaban a asustarlo demasiado. Pero el que no estaba soportando para nada era Raymond, que por si fuera poco notó que los dos iban vestidos a juego. Tremenda la jugada de Agnes. Con unos celos que le nublaban la razón, Raymond tomó a Agnes bruscamente y la alejó a la fuerza de Kylo. Raymond prácticamente arrastró a Agnes fuera del salón de baile y hubo un momento en que ella ya no pudo soportar cómo él había sobrepasado todos los límites. Solo cuando Agnes le dijo que le estaba lastimando el brazo, Raymond pareció volver en sí. Recién entonces se dio cuenta de lo que había hecho, como si despertara de un impulso que evidentemente él no podía controlar. Raymond se disculpó con Agnes, pero inconscientemente se seguía tomando atrevimientos que Agnes ya no podía dejar pasar por alto. Desde un inicio, ella había trazado una línea bien notoria con él, pero Raymond parecía no querer verlas ni respetarlas. Por ende, Agnes otra vez fue clara en cuanto que él la hacía sentir muy incómoda. Raymond, con el corazón apretado, decidió ser completamente honesto con ella. Fue sincero al confesarle que cuando eran niños se había sentido herido, solo e incomprendido. Admitió que no había sido justo con ella, pues en aquellos momentos había descargado todo su dolor con la persona equivocada. Sin embargo, con pesar reconoció que demasiado tarde comprendió que quien siempre había estado a su lado había sido ella. Ahora lo sabía y lo único que deseaba era enmendar su gran error. Y también, por supuesto, finalizó diciendo que la amaba. Agnes escuchó detenidamente sus palabras y sintió un poco de tristeza por él, sobre todo porque ella no era la Agnes que la amaba. Con franqueza lo rechazó explicándole que no podía aceptar sus sentimientos y se disculpó con sinceridad. El golpe fue profundo para Raymond, pero no había nada que hacer. La Agnes actual nunca podría darle una oportunidad. Agnes regresó sola mientras que Raymond quedó herido y en silencio. A mitad del camino, Agnes fue interceptada por Kylo, quien no dudó en ayudarla, especialmente al notar que uno de sus pies estaba lastimado por los zapatos. Sin pensarlo, la levantó en sus brazos, dejando a Agnes completamente sorprendida. Lo que ella no sabía era que momentos antes, cuando Raymond la había arrebatado de su lado, Kylo había ido tras ellos enfurecido por el comportamiento de Raymond y pudo escuchar la confesión de él, y por un instante sintió temor al oír la respuesta de Agnes, pero cuando oyó su rechazo, experimentó un alivio inesperado y un pequeño atisbo de esperanza. Mientras regresaban, ambos se sentían avergonzados, pero curiosamente cercanos. Kylo decidió aprovechar ese momento para invitarle a un festival. Agnes pensó que sería muy divertido y por supuesto aceptó. Kylo sintió no solo un poco de esperanza, sino también que Agnes iluminaba su mundo entero. Y ese sentimiento crecía cada vez más, llenándolo por completo. Y así, al día siguiente, Daisy, la doncella de Agnes y hermana de Hugo Rodian, el caballero blanco enamorado de la santa, por si se lo volvieran a olvidar, Daisy lloraba y protestaba porque su hermano se había transferido a la unidad de caballeros negros. Agnes se preocupó al escucharla, ya que no recordaba que eso hubiera ocurrido en la historia original de la novela. Pensó entonces que no podía permitir que los acontecimientos se desviaran del curso previsto. Así que decidió ir junto a Daisy y Kylo a hablar con Hugo para ver qué estaba pasando. Hugo, quien se encontraba deprimido, se sorprendió mucho al ver a la princesa. Agnes, sin perder tiempo, le preguntó el porqué de su decisión, pero Hugo no pudo evitar contener las lágrimas y comenzó a llorar, confesándole que Liliana la Santa últimamente era muy fría con él y él siempre había estado cuidándola, por ende aquel desprecio lo destrozaba. De algún modo, Agnes empatizó con él, pues entendía muy bien lo que se sentía admirar profundamente a alguien. Con amabilidad le aconsejó que lo mejor era permanecer en su unidad de caballeros blancos y aunque a veces las cosas no salieran como él esperaba, que continuara luchando y demostrando su valía. Hugo sabía que se trataba de un amor no correspondido y Agnes lo comprendió de inmediato. Con serenidad le explicó que amar a alguien no significaba
necesitaba quererlo para sí mismo, sino desear su felicidad desinteresadamente, incluso desde la distancia. ¿Recuerdan que mencioné que hablaríamos de los sentimientos de Agnes? Bueno, es así como ella demuestra su amor, como lo haría un fan devoto por su idol, apoyándolo, buscándole la felicidad y admirándolo, aunque solo pueda hacerse desde lejos. Hugo no podía creer que había recibido consuelo de la persona menos esperada, y al mismo tiempo se sentía profundamente conmovido por cada una de las palabras de Agnes. Desde la distancia, Kylo los observaba bastante incómodo. No podía evitar sentir malestar al escuchar cómo Agnes le regalaba palabras tan bonitas a Hugo. De a poco, Kylo es cada vez más consciente de su creciente celos hacia cualquiera que se le acerque a la princesa. Esa misma noche, y por aquella misma razón, Kylo se entregó a un duro entrenamiento, buscando despejar su mente de todos los pensamientos contradictorios. Sin embargo, fue interrumpido de improviso por el caballero Sirius, quien lo retó sin previo aviso a un duelo. Kylo no entendía qué estaba ocurriendo ni por qué aquel caballero lo desafiaba de la nada. La respuesta llegó pronto. Sirius le confesó que también estaba interesado en la princesa. Ante esas palabras, Kylo no dudó, alzó su espada y aceptó el duelo. Lo que Kylo ignoraba era que durante la noche del baile, Sirius también había escuchado el rechazo de Agnes hacia Raymond. Y es gracioso que nadie se haya dado cuenta que estaba ahí re obvio Sirius. Entonces él pensó que era una oportunidad perfecta para acercarse, pero como todos ya sabemos, fue Kylo quien llegó primero. Por ello, quería dejarle en claro a Kylo que él también sentía cosas por Agnes. Durante el duelo quedó en evidencia la clara superioridad de Kylo con la espada. Sus movimientos eran firmes, precisos y cada vez que desarmaba los movimientos de Sirius, los corregía con la calma de un instructor, como si estuviera frente a uno de sus propios subordinados. Para Sirius, aquello fue revelador. Conoció en Kylo no solo un maestro indiscutible en el arte de la espada, sino también un guerrero noble capaz de enseñar incluso en medio de un combate en vez de humillarlo. Ese gesto inesperado y honorable despertó en Sirius un respeto profundo, el tipo de respeto que convierte a un rival en alguien digno de seguir. Entonces comprendió por qué Agnes había quedado tan cautivada por Kylo. Por eso no solo aceptó su total derrota ante el líder de los Caballeros Negros, sino que también pensó que con el tiempo él y Kylo podrían llegar a ser grandes amigos. Obviamente Kylo no tenía ni la menor idea de lo que pasaba por la mente de Sirius. Sospechosamente, cerca de ellos estaba escondida Hazel escuchando todo lo que había pasado y era claro que no estaba muy contenta. Y así llegó el esperado día del festival. Kylo había hecho un esfuerzo por lucir bien para Agnes, y aunque intentaba mostrarse tranquilo, no podía evitar estar nervioso. Para él, aquella salida era casi como su primera cita. Agnes apareció radiante como siempre, pero antes de que pudiera reaccionar, le informó que inevitablemente Hazel se uniría al paseo. ¿Recuerdan que Hazel le había pedido a Agnes que le concediera un día? Bueno, decidió que ese sería el día. Agnes se disculpó con Kylo, pero la situación se volvió aún más complicada cuando Sirius también se sumó a la salida, arruinando por completo lo que debía ser un momento especial entre los dos. Kylo no entendía por qué Hazel lo miraba de esa manera, aunque pronto dejó de preocuparse por eso. Lo único en lo que podía pensar era en idear un plan para quedar, aunque fuera por un instante, a solas con Agnes. Durante casi todo el paseo en el festival, básicamente vemos a Hazel monopolizando a Agnes, lo cual fue difícil al principio para Kylo crear un momento para ellos a solas, pero fue gracias a la oportuna intervención de Sirius que logró disimuladamente y con bastante ingenio hacer que los cuatro terminaran participando en los juegos del festival. De no ser por él, Hazel habría acaparado toda la atención y el tiempo de la princesa solo para sí misma. Más tarde, Kylo y Hazel terminaron compitiendo por un premio del festival, un pequeño peluche que había llamado la atención de Agnes, curiosamente porque se parecía a Kylo, y fue justamente él quien pudo ganarlo y entregárselo a Agnes. Ese gesto hizo brillar los ojos de la princesa, pero encendió la furia de Hazel, que enseguida comenzó a discutir con Sirius por haber intervenido en la competencia. Kylo aprovechó aquella distracción entre ambos y decidido le pidió a Agnes que lo acompañara un rato a solas y lejos del bullicio del festival. Agnes no pudo rechazar aquella petición y caminó junto a Kylo hasta un rincón apartado que él había elegido. Desde allí se podía contemplar la majestuosidad del festival. Agnes, maravillada, dejó escapar una sonrisa mientras que sus ojos brillaban con el reflejo de las luces, y en ese instante Kylo no pudo contenerse más. Como un verdadero caballero, se arrodilló frente a ella y lo que tanto estábamos esperando al fin sucedió. Kylo, como firme pero con el corazón palpitando con fuerzas, le confesó lo que llevaba tanto tiempo guardado, que la amaba y que estaba muy enamorado de ella. El mundo pareció detenerse para Agnes. Por un instante pensó que estaba soñando, que su favorito, aquel que
tanto había admirado en secreto le confesaba su amor. Eso la llenó de una felicidad indescriptible. Pero junto a esa dicha surgió también el temor, porque desde el principio su propósito había sido asegurar la felicidad de Kylo, y ya tenía un plan para lograrlo. Contrario a lo que cualquiera pensaría, Agnes no podía simplemente dejarse llevar por la emoción sin reflexionar. Así que luego de pensarlo rápidamente, Agnes se disculpó con Kylo, pero rápidamente se corrigió diciendo que no era un rechazo, solo que necesitaba tiempo para pensarlo mejor. Kylo no pudo negar un poco de dolor, pero la esperanza seguía latente en su ser, porque para él ya era tarde para rendirse. Pronto volvieron con los demás y Sirius, quien ignoraba todo lo que había sucedido, quiso levantar los ánimos proponiendo que todos pasaran la noche en una posada para seguir disfrutando del festival. Y así lo hicieron. Agnes y Hazel compartieron una habitación mientras que Kylo y Sirius se acomodaban en otra. Aunque Hazel parecía radiante de felicidad por dormir cerca de la princesa, al final decidió instalarse en el cuarto continuo a Agnes. A la joven princesa no le sorprendió demasiado, pues su mente estaba demasiado ocupada reviviendo una y otra vez el momento en que Kylo se arrodilló ante ella y le confesó su amor. Sin embargo, sus pensamientos fueron bruscamente interrumpidos por un grito que provenía de la habitación vecina. Agnes, alarmada, corrió sin pensarlo dos veces. Al abrir la puerta, quedó paralizada. Allí estaba Hazel, pero no como la conocía. Ante sus ojos había cambiado la forma de su cuerpo, y lo que veía frente a sus ojos era un cuerpo totalmente masculino. Hazel rompió en llanto, devastado porque su mayor secreto había quedado expuesto justo a la persona que menos quería que lo sepa. Agnes, totalmente inmovilizada, no sabía cómo reaccionar. Su mente confusa dio un giro extraño y por un instante pensó como cualquiera de nosotros lo haría. Pensó que entonces la novela que había leído en realidad era un BL. Obviamente, mientras imaginaba todas las escenas de un BL, pero luego de un instante volvió a la realidad. No se podía permitir fantasear mientras Hazel se encontraba en ese estado. Había demasiadas preguntas sin respuesta que Agnes necesitaba descifrar. Agnes tomó una manta y fue tras Hazel. Al verla acercarse, quedó completamente sorprendido y asustado, temiendo una reacción negativa de parte de la princesa. Pero para su sorpresa, Agnes se mostró increíblemente amable con él, como si nada de lo sucedido fuera un motivo de reproche. Y sí, le digo él porque en realidad Hazel Devon es realmente un hombre, y eso explica muchas cosas. Apenas Hazel se sintió más tranquilo, le confió su secreto a la princesa. Le reveló que en realidad había nacido hombre. Sin embargo, cuando era apenas un niño, fue víctima de una maldición vinculada a una joya impregnada de magia oscura. Desde entonces, su cuerpo adoptó la apariencia de una mujer, y solo durante las noches de luna llena recuperaba momentáneamente su forma original. Por esa razón, siempre había sido extremadamente cuidadoso para no ser descubierto, pero como hacía demasiado tiempo que no ocurría la transformación, en esa bajó la guardia y su secreto quedó al fin descubierto. Por eso en la mansión de los Hazel se decía que a veces se veía al hermano gemelo de Hazel, pero en realidad se trataba de la misma persona. Y contrario a lo que Hazel temía, Agnes no lo juzgó en absoluto. Al contrario, se mostró amable y comprensiva. Incluso llegó a intentar ayudarlo con su propia magia de luz para purificar la maldición. Recuerden que Agnes es una gran maga. Sin embargo, nada pareció cambiar y al poco tiempo volvió a adoptar la forma de mujer. Aún así, el simple hecho de que Agnes hubiera intentado ayudarlo llenó a Hazel de alegría. Agnes ignoraba que desde que eran niños, él siempre la había admirado en silencio, observándola desde lejos. Y ahora, por primera vez, sintió que al fin la distancia entre ambos se acortaba. Al día siguiente, todos retomaron sus deberes con normalidad. Agnes debía visitar el templo y Kylo, como siempre, la escoltaba. Durante la visita, otros visitantes le hablaron de una antigua estatua de la diosa, oculta en algún rincón del templo. Aunque lo describieron como una simple leyenda, Agnes quedó muy intrigada. Con una excusa sutil logró separarse de Kylo. Con pasos cautelosos se escabulló entre los pasillos del templo. Tras una larga búsqueda, finalmente encontró la estatua. Al verla, pudo notar que no había duda de que guardaba relación con la misma diosa que ya se le había aparecido en varias ocasiones. La estatua le reveló una pista crucial para salvar el mundo, pero antes de que pudiera procesarlo, una fuerza misteriosa la transportó fuera del lugar. Justo en ese instante, Kylo la encontró y sin hacer preguntas la sostuvo con firmeza y la ayudó a ocultarse, protegiéndola de ser descubierta. Ver no solo la confianza que Kylo depositaba en ella, sino también la forma en la que la protegía sin dudar, hizo que Agnes sintiera una calidez especial en el corazón. Aquella lealtad de parte de él le daba más fuerza en su convicción. No importaba lo difícil que fuera el camino, ella estaba decidida a hacer feliz a Kylo. Y así los días fueron pasando y tanto Kylo como Agnes, de manera inconsciente,
inconsciente y también un poquito consciente, sabían que algo crecía cada vez más entre ellos, cada vez eran más cercanos, y la tensión amorosa que los envolvía ya no pasaba desapercibida y de a poco los demás comenzaron a notarlo también. Poco después, todo volvió a la rutina de los patrullajes de los Caballeros Negros, pero esta vez no era solo Agnes quien aprovechaba cada oportunidad para estar cerca de Kylo. Ahora también él la buscaba a ella sin reservas, eligiéndola como su compañera para trabajar juntos. Y más que trabajo parecía una cita, ya que la misión era bastante tranquila, pero en realidad Kylo tenía un objetivo muy claro y era abrir su corazón por completo a Agnes. En medio del camino, una niña se acercó a ellos y con inocencia le entregó un par de anillos de flores a juego. Agnes se iluminó de felicidad con aquel gesto, sonriendo de un modo que hizo temblar a Kylo, y fue en ese instante, mientras compartían aquella alegría simple, que él se sintió en una confianza absoluta. De manera muy sincera, comenzó a contarle lo que jamás le había confiado a nadie. Le habló de lo difícil que había sido ganarse la vida, de lo duro que resultó sobrevivir como mercenario en un mundo donde cada día era una batalla contra el hambre y la violencia. En medio de esa oscuridad, recordó a su maestro, el hombre que lo había reclutado siendo apenas un niño, y que no solo le enseñó a blandir la espada, sino que también lo protegió como si fuera su propio hijo. Para Kylo, aquel hombre había sido lo más cercano a un padre. También decidió llevarla al lugar donde su maestro descansaba, pues había caído en combate antes de que él ingresara a los Caballeros Negros. Mostrarle que el sitio era su manera de dejarla entrar en la parte más vulnerable de su vida. Al compartirlo, Kylo entendió la magnitud del paso que estaba dando. Aquel muro simbólico tan alto y sólido que había construido durante tantos años para protegerse del mundo, se derrumbaba en pedazos ante la calidez del corazón de Agnes. Y Agnes, consciente de la gran fuerza y dolor de Kylo, valoró todas y cada una de las palabras que escuchó, al punto de que no pudo evitar abrazarlo, ya que Agnes deseaba con toda su fuerza poder consolar el corazón de Kylo, aunque sea un poquito. Y Kylo se sorprendió por el abrazo, pero en el fondo se sintió muy feliz de poder abrirse de esa manera ante Agnes. Fue entonces cuando le entregó su posesión más preciada, una pieza de ajedrez de madera tallada a mano por su maestro. A simple vista podía parecer un objeto insignificante, pero para Kylo era un tesoro, el único recuerdo tangible de la persona que había sido como un padre para él. Al colocarlo en las manos de Agnes, lo hacía con la certeza de estar confiándole no un simple objeto, sino un fragmento de su ser. Ese gesto era su manera silenciosa e inconsciente, pero poderosa, de decirle que, aunque no tenía riquezas ni títulos que ofrecerle, todo lo que él era y todo lo que él tenía se lo entregaría a ella. Por supuesto, aquello conmovió profundamente a Agnes, que lo recibió como si se tratara de la joya más preciosa del mundo. Para ella, cualquier cosa que proviniera de Kylo ya tenía un valor incalculable, pero ese obsequio era distinto, era un pedazo de su corazón, y por eso resultaba aún más especial. Al ver que Kylo sonreía genuinamente feliz de entregárselo, Agnes no pudo contenerse. Un impulso más fuerte que la razón la llevó a depositar un suave beso en su mejilla. Aquel gesto los dejó a ambos ruborizados y bastante avergonzados, y por ello Kylo recordó aquel beso que Agnes le había dado en el pasado y que ella no recordaba. Esa memoria inesperada le llenó el corazón de esperanza, haciéndole sentir que quizás finalmente su afecto estaba siendo correspondido. Todo iba muy bien hasta que fueron interrumpidos por otro caballero que traía un mensaje de urgencia. Una gran grieta se había abierto y debían ir a patrullar la zona de inmediato. Agnes se sorprendió porque era un evento que la novela pasaba más adelante. Rápidamente, todos los escuadrones de caballeros acudieron a la zona. La situación era tensa y compleja, y Agnes sentía la necesidad de investigar por sus propios medios, pero Kylo no estaba dispuesto a dejarla ir sola, así que ambos se dirigieron al lugar para averiguar qué ocurría. Sin embargo, una lluvia intensa y un mal tiempo inesperado los obligó a buscar refugio, y terminaron atrapados en una cueva aislado del resto. Como la ropa de Agnes estaba empapada, Kylo le ofreció su camisa, y generó momentos de tensión, ya saben qué tensión. Mientras intentaban acomodarse, una gota de agua cayó sobre el hombro de Agnes, quien se asustó y corrió hacia Kylo, y en el tropiezo ambos se resbalaron besándose accidentalmente. Ambos quedaron pasmados y ruborizados, atrapados en la sorpresa y la vergüenza de aquel beso inesperado, y Agnes comprendió con claridad cuánto le gustaba a Kylo, pero rápidamente se disculpó asegurando que todo había sido un accidente. Pero lamentablemente no había mucho tiempo para pensar de más, así que se dirigieron hacia la grieta. Agnes concentró su magia para sellarla, pero el trabajo no resultó nada fácil. Los monstruos eran
eran más fuertes en esa zona y atraídos por la energía comenzaron a atacarlos, obligando a ambos que lucharan para defenderse. Y hasta aquí yo llegué en el manga. Seguramente que en el momento que yo suba este video puede que hayan más episodios, pero hasta acá es donde yo llegué en este resumen. Y ahora voy a conectar esta parte con la novela, así contamos hasta el final de la historia. Pero antes de continuar, quiero aclararles un par de cositas muy importantes. Primero, el manga presenta algunas diferencias muy notorias con la novela. Por lo tanto, lo que voy a resumir a partir de ahora puede que no pase exactamente tal cual que en los próximos episodios del manga. Aunque la historia central sigue siendo la misma, es normal que entre novela y manga haya ciertas diferencias. Y como ahora voy a resumir y conectar los hechos con lo de la novela, tengan en cuenta eso. Y segundo, al no contar con imágenes nuevas, reutilicé imágenes de los capítulos anteriores y otras imágenes las generé con IA, así que pido disculpas si no son para nada parecidas, pero bueno, lo vamos a utilizar a modo de ejemplo. Con eso en mente y teniendo en cuenta que mis resúmenes como siempre son los más compactos posible y solo tocando los puntos más importantes, continuemos. Como bien dije, algunos de los eventos de la novela no transcurren de igual forma que en el manga, así que más o menos la situación de la novela viene así. Cuando la grieta comienza a abrirse, pudo haberse desatado un caos devastador en pleno festival. Sin embargo, Agnes, que conocía de antemano los acontecimientos de la historia, logró anticiparse y organizar un improvisado plan de evacuación. Y los caballeros se dividieron. Unos guiaban a los civiles hacia el templo y otras zonas seguras, mientras que otros se enfrentaban a las bestias que emergían de la hendidura. Agnes, que estaba junto a Hazel en ese momento, asumió la tarea de calmar a los aldeanos. Le aseguró que el capitán Kylo tenía todo bajo control. De esa manera no solo logró contener el pánico, sino también elevar la reputación de Kylo, logrando que, al fin, todos lo reconocieron como el héroe que realmente era. Y como Agnes debía pasar la noche en el templo, es cuando en la novela comparte por primera vez el cuarto con Hazel, descubriendo la verdad que ocultaba y no en el medio del festival como vimos en el manga. También en la novela, Agnes no es tan amable con Hazel como en el manga. Y Kylo en la novela se muestra mucho más celoso e inseguro que en el manga. Durante los acontecimientos de la grieta, Kylo es quien lidera los ataques contra las bestias. Y Agnes, inquieta porque el momento del sacrificio se acerca, decide entregarle su reliquia a modo de protección. Ese gesto desconcierta profundamente a Kylo, alimentando esa obsesión desbordada que lo impulsa a querer monopolizarla. Incapaz de contenerse, cuando regresa de sus patrullas y le devuelve la reliquia, la enfrenta con una pregunta inesperada. Le pide que le hable sobre su primer beso, justamente aquel beso que Agnes no recuerda por haber estado ebria. Y la tensión entre ambos se corta de golpe cuando Raymond aparece y escucha toda la conversación. Raymond, incapaz de ocultar sus propios celos, irrumpe en la escena, lo que desencadena un fuerte enfrentamiento entre él y Kylo, tanto así que incluso terminaron a los golpes y tuvieron que ser separados. Y poco después, el trabajo en aquella zona quedó concluido y todos regresaron a la capital. Los rumores sobre la destacada labor de Kylo como capitán se extendieron rápidamente y la ciudad entera lo recibió con mucha alegría. La multitud aplaudía y coreaba su nombre, colmándolo de reconocimientos y elogio, lo cual por supuesto llenó de orgullo y satisfacción a Agnes. Pero contrariamente a lo que Agnes imaginaba, Kylo no se mostraba para nada feliz. Su semblante parecía apagado y su mirada se desviaba una y otra vez hacia ella y en ocasiones hacia Raymond. Sin embargo, no había tiempo para relajarse. Los caballeros debían velar por la seguridad del imperio y elaborar contramedidas ante la aparición de aquellas grietas. La situación se tornó tan grave que el propio emperador declaró el estado de emergencia, marcando un punto crítico para todos. Teniendo en cuenta toda aquella situación, Agnes sabía perfectamente lo que debía hacer. Fingió estar enferma y solicitó que la dejaran descansar, pidiendo apenas la asistencia de un par de sirvientes. Gracias al estado de emergencia, tanto Kylo como Raymond regresaron a sus puestos originales, lo que le garantizó el tiempo a solas que había planeado con tanta cautela. En cuanto todo comenzó a disponerse a su favor y libre ya de vigilancia, Agnes se puso el uniforme de los Caballeros Negros, tomó un bolso y antes de partir, conjuró con su magia una muñeca con su exacta apariencia y la dejó recostada en la cama. Aquella imagen bastaría para evitar sospechas, pero no duraría demasiado, así que debía apresurarse. Agnes suspiró pesadamente con miedo, pero decidida. Esto era lo que deseaba y era lo mejor para el mundo. Y así Agnes partió sin que nadie lo sospechara. Luego de aquello, 2 días transcurrieron desde la partida secreta de Agnes sin que nadie sospechara de su ausencia. Fue hasta que el templo realizó un anuncio. La montaña nevada conocida como el fin del mundo, un paraje recógnito casi inaccesible,
invisible comenzó a atraer la atención. Con la tecnología del templo, los eruditos construyeron un golem para explorarla, pues de ella emanaba una energía tan extraña como inquietante. Fue entonces cuando de manera inesperada descubrieron en su cima una estatua creada en honor a un antiguo dios. De aquella estatua emanaban diversas energías oscuras y el templo supuso que guardaban una estrecha relación con la aparición de las grietas. Incluso llegaron a considerar la posibilidad de que aquella fuera en realidad la fuente misma de su origen. Pero como mencioné anteriormente, aquel lugar era extremadamente difícil de explorar y no cualquiera podría aventurarse a inspeccionarlo. Por ello se eligieron a los mejores para tal tarea. Obviamente, quienes destacaban como los candidatos más idóneos para enfrentar ese desafío eran Raymond Spencer y Kylo Grey, por supuesto. Sin embargo, aquello se trataba de un sacrificio más que de una misión, y el emperador así se lo transmitió a los dos caballeros. Los días transcurrieron y Kylo intentó en varias ocasiones ver a Agnes antes de tomar su decisión final, pero constantemente se le negó la oportunidad, asegurándole que ella no deseaba volver a verlo jamás. Esas palabras lo llenaron de un dolor muy profundo y lo llevaron a reflexionar que tal vez había codiciado algo imposible. Sin embargo, tras meditarlo, sintió un leve alivio, convencido de que era lo mejor. Aún así, no podía ignorar el vacío que aquellas duras palabras habían abierto en su corazón, pero al mismo tiempo se sintió muy afortunado porque podía entregarse al sacrificio sin ningún remordimiento. El tiempo que había compartido junto a Agnes lo había hecho inmensamente feliz y por ello ya se consideraba muy agradecido. Así que por parte de Kylo, la decisión ya estaba tomada. Con el paso de los días, en el palacio del emperador comenzó a crecer la preocupación por el extraño comportamiento de Agnes. Apenas comía, casi no se levantaba de la cama y su semblante era cada vez más sombrío. El médico de la corte sugirió al emperador que quizás Agnes estaba muy deprimida. Damien, por su parte, empezó a sospechar que Agnes volvía a actuar de manera imprudente o causar problemas como en el pasado. Así fue como el emperador, Damien e incluso Raymond, que en ese momento cumplía servicio en el palacio, decidieron visitarla para comprobar lo que le estaba ocurriendo. Pero al verla quedaron desconcertados. Agnes se mostraba sorprendentemente apagada. Tras insistirle una y otra vez para que revelara qué era lo que le sucedía, lo impensado ocurrió. La muñeca con el aspecto de Agnes se empezó a desmoronar poco a poco ante sus ojos, dejando a todos atónitos. Imaginen la conmoción que se apoderó de todos al comprender que la verdadera Agnes llevaba desaparecida desde hace varios días. La desesperación colmó el palacio y el propio emperador estuvo al borde del shock. Damien, incrédulo, pensó en un principio que todo podría tratarse de una cruel broma, hasta que en el mismo lugar donde yacía algunos rastros de aquella muñeca, encontraron una nota escrita por la propia Agnes. Lo que allí leyeron los dejó a todos estupefactos. Aquellas palabras eran prácticamente un testamento, sus últimas palabras. Y como si aquello no fuera suficiente, apenas unas horas después, los representantes del templo irrumpieron en el palacio eufóricos con la noticia de que aparentemente había ocurrido un milagro. Las grietas se habían cerrado por completo, pero en el palacio nadie estaba feliz. Y tal como se había intuido, Agnes se había adelantado a los acontecimientos y fue ella misma quien ascendió a la montaña nevada antes de que Kylo pudiera hacerlo. Desde un principio, ese había sido su verdadero plan, no permitir que él se sacrificara una vez más. Esta vez sería ella quien ocuparía ese lugar. El viaje resultó aún más extremo y peligroso de lo que ella se había imaginado, pero su propia magia le abrió camino entre cada obstáculo. Aún así, su corazón se estremecía al recordar el dolor que Kylo tuvo que soportar en la novela, cuando había sido él quien cargó con aquella cruz. Superando cada prueba, Agnes alcanzó la cima y se detuvo frente a aquella estatua. Entonces, antes de ejecutar su último movimiento, sacó de su bolso un cuaderno y un bolígrafo y dejó escritas sus últimas palabras a Kylo. Con lágrimas en los ojos, depositó la nota y, reuniendo fuerzas de la reliquia y el poder de su propia magia, se dispuso a poner fin a todo. Y un estallido de luz cegadora lo iluminó todo, y en medio de aquel resplandor, Agnes desapareció. Mientras tanto, Kylo ascendía por la mitad de la montaña cuando fue sorprendido por ese resplandor cegador. La luz estalló en una explosión que casi lo arrastró consigo, y de inmediato sintió que algo andaba terriblemente mal. Intentó serenarse, pero pronto distinguió unas huellas que se dirigían hacia la cima. Trató de ignorarlas, aferrándose a la idea de que no significaban nada, hasta que alcanzó el lugar donde creía que se encontraría su destino. Sin embargo, al llegar a la cumbre no halló lo que esperaba. Todo estaba desolado, impregnado de un silencio inquietante. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero aún así avanzó hasta la estatua. A medida que se acercaba, percibió que en ella brillaba un objeto extraño, y su ansiedad creció con
con cada paso hasta que finalmente lo reconoció con claridad, aquella reluciente reliquia inconfundible para él. Kylo tomó la reliquia que claramente le pertenecía a Agnes mientras se repetía para sí mismo con desesperación que eso no podía estar pasando. Trató de pensar con claridad, pero a sus pies había un trozo de papel doblado por la mitad. Apenas lo leyó, Kylo no pudo contener las lágrimas que se le desbordaban. En aquella carta, Agnes le pedía perdón por haber tomado esa decisión, aunque dejaba en claro que no había arrepentimiento alguno en su corazón. Expresaba lo feliz que había sido al conocerlo y lo valioso que él era para ella. También le suplicaba que viviera e intentara ser feliz, y en sus últimas palabras le confesaba que lo amaba. Kylo descendió de la montaña con la carta y la reliquia fuertemente aferrada entre sus manos. Una y otra vez intentaba convencerse de que no era lo que parecía y que Agnes debía estar bien en algún lugar. Pero al llegar al pueblo ya no pudo sostener aquella mentira. La verdad lo golpeó con brutalidad. Agnes ya no estaba más en este mundo. Mientras tanto, en el palacio el templo confirmó el sacrificio de Agnes. La noticia fue un golpe devastador que hizo que el emperador se derrumbara por completo. Ante ello, Damien, con el corazón hecho pedazos, se vio obligado a asumir temporalmente el lugar de su padre. Quien también quedó destrozado fue sin duda Raymond. Al escuchar la noticia, la desesperanza lo abatió y al igual que el emperador, no pudo hacer más que desplomarse perdiendo el conocimiento. Y se preguntarán qué pasó con Agnes. Bueno, luego de aquello, Agnes apareció como en una especie de oficina en el cielo, digamos como un lugar donde se gestionaban las almas. Allí, un trabajador buscó su nombre en los registros y la encontró bajo el título de Santa Agnes. Acto seguido, le entregó una llave y le designaron un departamento. Agnes, aunque un tanto confundida, decidió seguir las instrucciones. Al ingresar se encontró con algunos de sus bienes más preciados, curiosamente reunidos a lo largo de sus 2 últimas vidas, por lo cual Agnes se sintió satisfecha. Lo que más le llamó la atención fue encontrar allí su teléfono. Sin dudarlo, lo encendió y revisó los comentarios de la novela, solo para descubrir que ésta se había quedado en hiatus y que había perdido sus cuentas. Tras aquella curiosa revelación, Agnes comenzó a intentar adaptarse poco a poco a su nueva vida celestial. Mientras tanto, en el Imperio ya habían pasado varios meses desde el sacrificio de Agnes, y todo el pueblo la recordaba como una heroína que salvó a todos, y de a poco todo volvía a restablecerse. Damien sabía que debía hacer un baile en honor a su hermana, pero aún no tenía las fuerzas. En esos momentos, Diana Lennox, quien ocupaba temporalmente el lugar de Raymond, fue un gran consuelo para Damien, mientras que Raymond intentó varias veces autoeliminarse, llegando al punto que Duque Spencer, o sea su padre, lo mantenía sedado. Sí, la verdad que todo muy sombrío y triste. Y si se preguntaban cómo estaba Kylo, a pesar del deseo de Agnes de que él viviera feliz, la realidad era otra muy distinta. Se encontraba totalmente demacrado y abatido. Había decidido vagar errante buscando alguna razón para seguir viviendo, y lo hacía solo porque sabía que eso era lo que Agnes quería, pero en el fondo solo deambulaba sin rumbo fijo, atrapado en sus recuerdos y en aquellas palabras que había leído una y otra vez, que lo tocaban en lo más profundo de su ser. Sin ella, todo carecía de significado y finalmente tomó una decisión: subir de nuevo a aquella montaña, decidido a reunirse con Agnes, si es que saben a lo que me refiero. Y no tardó en alcanzar la cima. Allí se detuvo frente a la estatua, sacó su daga y leyó por última vez las palabras que Agnes había dejado para él. Aunque Kylo ya se había hecho daño, aún no se había concretado del todo, ya saben, autoeliminarse. Pero cuando su sangre tocó la estatua, algo inesperado ocurrió. Una voz emergió de ella pidiéndole que la liberara. Kylo, que era poseedor de la reliquia de Agnes, respondió que lo haría solo si Agnes regresaba. La deidad dudó por un instante, pero finalmente aceptó. Sin dudarlo, Kylo ejecutó todo lo que la voz le indicó, aferrándose a esa última esperanza con todas sus fuerzas. Al poco tiempo, Agnes fue de vuelta al mundo de la novela, desapareciendo de su habitación celestial. Confusa y sorprendida, no tuvo tiempo de reaccionar. Kylo, que la vio después de creer que nunca más lo haría, la abrazó con toda su fuerza mientras las lágrimas recorrían por su rostro. No quería soltarla, como si temiera que pudiera desaparecer de sus brazos otra vez. Ante la confusión de Agnes, Kylo le explicó que la deidad sellada en aquella estatua le había concedido un deseo a cambio de su liberación. Ambos se miraron en silencio, comprendiendo que finalmente había un final feliz para ellos. Agnes usó su magia para curar las heridas de Kylo, mientras él, con la voz entrecortada por la emoción y las lágrimas, le suplicaba que nunca más lo volviera a dejar. Y Agnes, siendo Agnes, no pudo contenerse y exclamó emocionada que se iban a casar. Kylo se sorprendió y, aunque no se sentía merecedor, resultaba imposible resistirse a ella y nunca la dejaría
podría escapar. Y así ambos regresaron juntos al Palacio Imperial y sin soltarse de las manos en ningún momento se presentaron ante el emperador, quien no pudo contener la gran sorpresa y alegría. Todo el imperio rebosaba de felicidad ante la historia milagrosa de cómo Kylo había traído de vuelta a la vida a la princesa. El emperador, tan complacido por la hazaña de Kylo, no dudó en otorgarle títulos y tierras. Por su parte, Agnes le confesó a su padre que quería casarse con Kylo Grey, y el emperador, aunque muy dudoso, no pudo negarse ante la insistencia de su preciada hija. La única condición era que no podrían estar estrictamente solos o tener citas hasta casarse, y eso sería cuando Kylo recibiera oficialmente su título. Así Kylo, aunque temporalmente, volvió a ser su escolta personal, aunque la realidad era que estaban todo el tiempo vigilados, y Agnes, quien ya conocemos es alguien bastante impaciente, buscó la manera de crear esos momentos a solas. ¿Recuerdan las hojas que eran minas mágicas? Bueno, en un segundo que los sirvientes no pudieron vigilarlos, Agnes activó una de ellas, sorprendiendo mucho a Kylo, que se sintió muy avergonzado por el atrevimiento de Agnes. Pero a partir de allí, usaron unas cuantas veces más las minas mágicas para darse muchos cariñitos. Cuando llegó el día de la ceremonia para el otorgamiento del título de Kylo, Agnes, siempre pensando en el bienestar de su amado favorito, solicitó que junto con este nuevo título se le asignara un nuevo apellido a Kylo. De esta manera, los Grey, quien solo codiciaban su poder y le habían causado tanto daño a Kylo, no tendrían ningún derecho ni nada que ver con él. Incluso les prohibieron el ingreso al palacio y a la ceremonia, permitiendo así que Agnes cerrara finalmente aquel capítulo tan oscuro en la vida de Kylo. Después de aquello, prácticamente fue Agnes quien con su ingenio buscaba cada oportunidad para pasar tiempo a solas con Kylo, mientras que él sufría en silencio intentando contenerse hasta el matrimonio, pero claro, Agnes se lo ponía muy difícil. Incluso llegó a pedirle que fuera en secreto a su habitación cada noche, y el pobre Kylo tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no dejarse llevar más allá. Pero Agnes lo entretenía y avergonzaba mostrándole todas las cosas que coleccionaba de él. Sin embargo, todo cambió cuando un día Raymond, quien estaba perdiendo poco a poco la cordura, se atrevió a enviarle a Agnes una solicitud de matrimonio, aún sabiendo que ya estaba prometida con Kylo. Esto despertó en Kylo una vez más miedo e inseguridades, ya que no podía imaginar un mundo donde Agnes lo abandonara. Pero Agnes, como siempre, dejó las cosas muy claras. No había nadie más importante para ella que su favorito, y para disipar de una vez por todas las dudas de Kylo, le permitió dar un paso más allá en su relación. Ya saben a lo que me refiero, y a partir de ese momento se volvieron prácticamente inseparables. La primera gran boda en celebrarse fue la de Damien con Diana Lennox. Durante la recepción, Raymond observó cómo Agnes bailaba con Kylo, y en su rostro se reflejaba una felicidad que él jamás le había visto antes. Y entonces fue que comprendió que esa alegría era totalmente real, que ella amaba con todo su corazón a Kylo, y no podía arrebatarle esa dicha por mero egoísmo. Con el corazón pesado, pero por primera vez con total claridad en su vida, Raymond se rindió. Días más tarde presentó su renuncia como Caballero Blanco y partió en busca de un nuevo propósito para su vida. Y Agnes, con total sinceridad, recordando que él era el protagonista de la historia, le deseó que pudiera encontrar la felicidad. Luego llegó el momento de la gran boda de Agnes con Kylo y todo salió perfecto. Los dos irradiaron un amor sin reserva, compartiéndolo sin miedo frente a todo el imperio. Y así termina esta historia, que para mí fue muy hermosa y divertida. No sé cómo adaptarán este final en el manga, pero sí sé que ya queda poco para su conclusión, aunque obviamente tendrán algunas diferencias, sobre todo con algunos personajes secundarios, como por ejemplo Hazel, que sabemos que a Agnes le gustaba, pero en la novela no se profundiza para nada estos detalles. Por ende, me centré más en los personajes principales, y aunque tienen un leve cierre en sus historias, la verdad que no son la gran cosa y no quise centrarme en ellos para que no durara tanto el video, que de por sí ya es bastante largo, pero seguramente el manga sí va a concluir más los personajes secundarios, así que cuando salgan más capítulos también los resumiré y remarcaré las diferencias. Solo espero que nos regalen algunos extras con sus hijos si llegaran a tener, porque en la novela ese detalle nunca se mostró, y espero que les haya gustado este resumen. No se olviden por favor de suscribirse y darme su like, como también dejarme sus comentarios de qué le pareció esta historia. Como siempre les doy muchas gracias por verme, los quiero y nos vemos para la próxima. Bye.